Bueno, vamos a estudiar y leer de Manual de Nutrición Deportiva, bien de este autor que es Manuel Arraza Gil, ya, editorial Paido Tribo 2005. Bien, índice, por ejemplo, introducción general explicativa del manual. 2. Alimentos y nutrientes. 3. Hidratos de carbono. 4. Lípidos o grasas. 5. Proteínas. 6. Vitaminas, minerales y nutrientes antioxidantes. 7. Aparato digestivo. 8. Objetivos de la nutrición en el deporte. 9. Principios básicos de nutrición deportiva. 10. Ayudas ergogénicas. Capítulo 1. Introducción general explicativa del manual. Nutrición y salud son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Los antiguos filósofos ya lo preconizaban basándose excesivamente en conocimientos totalmente empíricos, es decir, basados en la experiencia, pero los avances en las ciencias médicas han hecho que hoy sea un hecho totalmente demostrado. La práctica deportiva implica unas mayores demandas de energía y nutrientes. Por ello, el deportista debe consumir más cantidad de alimentos que la población sedentaria. El conocimiento específico de cuáles son esos requerimientos esenciales de nutrientes hará que su alimentación sea una herramienta fundamental para mejorar su rendimiento y su salud. El conocimiento profundo de la fisiología del ejercicio, es decir, de todos aquellos cambios, adaptaciones y reacciones químicas que ocurren en el organismo cuando está sometido a un esfuerzo físico, hará que podamos conocer con mayor rigor cuáles son los nutrientes que el deportista debe consumir en un momento determinado. De ello se ocupa una rama especial de la nutrición humana que se conoce en estos momentos como nutrición deportiva. El preparador físico o monitor que tiene a su cargo la importante responsabilidad tanto de formar otros preparadores físicos o monitores como a sus propios alumnos en el gimnasio. Debe conocer perfectamente conceptos básicos de fisiología del ejercicio físico para poder comprender mejor cómo aplicar su conocimiento nutricionales. Del mismo modo, debe conocer los principios básicos generales de la nutrición humana para comprender y aplicar los específicos de la nutrición deportiva.
Solamente conociendo las bases de todo ello podrá comprender y aplicar con mayor grado de autonomía los principios específicos que se desarrollan en este manual. Por ello, para su implementación se ha seguido un criterio de desarrollo paulatino en el que han ido introduciendo nuevos conocimientos una vez expuestos los más básicos. También por ello, este manual contiene un capítulo dedicado a la energía que normalmente olvida a la hora de escribir manuales de nutrición deportiva, en el que se desarrollan conceptos básicos de la fisiología del ejercicio necesarios para comprender y saber aplicar posteriormente estos principios a los alumnos y deportistas en general, aunque su fin sea la preparación y formación de monitores para las distintas ramas y especialidades que componen lo que hoy se conoce como wellness. Debemos destacar que nuestro organismo no contiene de especialidades deportivas, solo entiende de esfuerzo físico, de la intensidad con que se realiza este y del número de músculos y fibras musculares que intervienen en el llamado gesto deportivo, independientemente de cuál sea la especialidad. Por ello, aunque algunos conceptos estén específicamente desarrollados para la práctica del fitness, el conjunto de conocimientos expuestos en este manual son la aplicación general en cualquier tipo de especialidad deportiva, lo cual hace más interesante, si cabe, su estudio. También es importante destacar que después de realizar numerosísimas encuestas nutricionales por pesada de alimentos en los últimos 20 años a todo tipo de deportistas, las estadísticas nos demuestran que la inmensa mayoría de ellas presentan déficits nutricionales que en algunos casos han llegado a ser muy importantes y han llegado a originar situaciones donde se condiciona el rendimiento deportivo y la salud del individuo. Por ello es fundamental conocer las necesidades reales de energía y nutrientes que tiene cada deportista, para así poder establecer unos criterios nutricionales que le permiten alcanzar el grado de prestación deportiva por el deseado y mantener en todo momento un nivel óptimo de salud. Capítulo 2. Alimentos y nutrientes. La alimentación y la nutrición son dos conceptos bastante relacionados pero diferentes. Podemos decir que los alimentos son la fuente de nutrientes. El hombre, para su supervivencia, necesita consumir alimentos, donde las más simples hasta los que se presentan en los menús más elaborados. Concepto de alimento. Según el Código Alimentario Español, podemos definir alimento como toda aquella sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólido o líquido, natural o transformado, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación sea susceptible de ser habitual e idóneamente utilizado para el control nutrición humana, como fruitivo,
como producto dietético en casos especiales de alimentación humana. Lo que conocemos como alimentación es el proceso de elección, preparación e ingesta de alimentos. Al ser un proceso voluntario y consciente, de calidad del mismo dependerá de factores educacionales, económicos y socioculturales. Los alimentos, en definitiva, son almacenes dinámicos de nutrientes que, una vez ingeridos, aportan materiales a partir de los cuales el organismo puede producir movimiento, calor o cualquier otra forma de energía. Materiales para el crecimiento, la reparación de los tejidos y la reproducción. Además, los alimentos también un importante papel al proporcionar placer y palatabilidad a la dieta. Alimento, preparación, ingesta, alimentación. Tipos de alimentos. Podemos dividir los alimentos en dos grupos simples, aquellos que están constituidos por un solo tipo de nutrientes, por ejemplo, la sal o el aceite de oliva. Compuestos, aquellos que están constituidos por varios tipos de nutrientes. En este grupo se incluye la inmensa mayoría de los alimentos. Clasificación de los alimentos. Los alimentos se clasifican en base a la denominada rueda de alimentos. En ella podemos distinguir los grupos siguientes. Leches y derivados son alimentos en los que predominan las proteínas. Se consideran alimentos reparadores, puesto que proporcionan los elementos necesarios para el crecimiento y renovación del organismo. Carnes, pescados y huevos, al igual que en los anteriores, predominan las proteínas. Legumbres, frutos secos y patatas son alimentos que proporcionan energía, además de elementos básicos para el crecimiento del organismo, así como aquellos necesarios para regular ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Predominan los glúcidos, pero también presentan cierta cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Hortalizas. Al proporcionar en ello las vitaminas y minerales, se trata de alimentos con función reguladora de reacciones químicas. Frutas poseen las mismas características que las hortalizas, además de un cierto efecto energético por su contenido en carbohidratos, cereales y pan. Se trata de alimentos energéticos donde predominan los glúcidos, mantecas y aceites. Al igual que los cereales, se trata de alimentos energéticos, pero la diferencia radica en que en este grupo predominan los lípidos. Mantecas y aceites, leches derivados, huevos, carnes y pescados, legumbres, frutos secos y patatas, frutas, hortalizas. Concepto de nutriente. Los nutrientes son sustancias químicas contenidas en los alimentos que necesita el organismo para realizar las funciones vitales. Para extraer estos nutrientes de los alimentos se lleva a cabo el proceso denominado nutrición, que podemos definir como el conjunto de
procesos fisiológicos mediante los cuales el organismo se aprovecha de las sustancias contenidas en los alimentos para incorporar a sus propios órganos y tejidos. Por lo tanto, podemos decir que la nutrición es en definitiva un conjunto de procesos, todos ellos involuntarios, que comienzan por la digestión y siguen en la absorción y el transporte de esos nutrientes hasta los tejidos para su posterior aprovechamiento. Boca, glándulas sublinguales, glándulas submaxilares, glándulas parótidas, faringe, esófago, hígado, duodeno, estómago, páncreas, colon, yeyuno, ciego, ilion, ano, recto. Figura 2.3. Sistema digestivo, tema a través del cual se produce la nutrición. Imagen extraída de la Galería de Imágenes del Proyecto Biosfera del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Bueno, funciones de los nutrientes. Podemos resumir las funciones de los nutrientes en 4 grandes grupos. Energéticas. El organismo necesita energía para su funcionamiento interno. Esto es para que sigan ocurriendo todos los procesos fisiológicos, desde las reacciones químicas hasta el movimiento del aparato digestivo o el mantenimiento del pulso cardíaco, pero también necesita energía para el mantenimiento de la temperatura corporal y para el propio movimiento o trabajo físico. Formación de otros compuestos. Algunos nutrientes se transforman en otras sustancias también necesarias para el funcionamiento orgánico, como por ejemplo los ácidos biliares, que sirven para ayudar a digerir las grasas estructurales, también llamadas plásticas, por su capacidad para formar tejidos, como algunos minerales que forman parte del tejido óseo, o como las proteínas que forman los músculos. Almacenamiento. El organismo almacena algunos nutrientes sin modificarlos y otros sufriendo una transformación química. Los ejemplos más conocidos los constituyen las grasas y el glucógeno. Tipos de nutrientes. Podemos clasificar a los nutrientes desde el punto de vista químico y desde el punto de vista energético. Químicamente podemos distinguir cinco grupos de nutrientes: glúcidos o hidratos de carbono, proteínas o prótidos, lípidos o grasas, minerales, vitaminas. A su vez, podemos dividir en grupo en macronutrientes. Engloba a los glúcidos, proteínas y lípidos. También se denominan principales inmediatos. Micronutrientes son sustancias imprescindibles para la vida, aunque sus necesidades se midan a veces en cantidades muy pequeñas, milésimas y millonésimas de gramo. Pertenecen a este grupo los minerales y las vitaminas.
Dentro de los minerales existe un grupo que se requiere en cantidades inferiores al resto y que es el de los oligoelementos, por ejemplo, hierro y zinc, pero hoy en día para clasificar a los minerales se prefiere hablar de elementos mayoritarios: calcio, fósforo, magnesio, cloro, sodio y potasio. Elementos traza: hierro, flúor, zinc, cobre, selenio, yodo y magnesio. Y elementos ultra traza: molibdeno, vanadio, níquel, cromo, cobalto, silicio, estaño, boro, antimonio, arsénico, bromo, litio, aunque conforme avanzando las investigaciones médicas, esta lista se va ampliando constantemente. La clasificación de los nutrientes desde el punto de vista energético es la siguiente. Energéticos son los que el organismo puede transformar en energía, aunque además también puede tener otras funciones. A este grupo pertenecen los hidratos de carbono, las grasas y en menor grado las proteínas. Siempre serán utilizados en primer lugar para la obtención de energía los hidratos de carbono y las grasas no energéticos, minerales y vitaminas. Nunca se pueden transformar en energía, aunque la presencia de alguno de ellos, vitamina B1, magnesio, etcétera, sea necesario para la transformación en energía de los nutrientes energéticos. Caso aparte lo constituye el agua, que no es considerada como nutriente, pero que es imprescindible para el mantenimiento de la vida. También podemos clasificar cada uno de los nutrientes como esenciales, no esenciales. Depende de si el organismo es capaz de sintetizar a partir de otras sustancias o necesita de su ingestión diaria. Para no entrar en clasificaciones complejas, podemos decir que todos los minerales y todas las vitaminas, a excepción la de vitamina D3 y K y niacina, son nutrientes esenciales. Por lo tanto, debemos ingerirlos mediante la alimentación o mediante la suplementación diaria. Nutrientes. Químicamente, clasifican químicamente, energéticamente: macronutrientes, micronutrientes, energéticos, no energéticos. Macronutrientes: glúcidos, proteínas, lípidos; micronutrientes: vitaminas, minerales; energéticos: glúcidos, lípidos, proteínas; no energéticos: minerales, vitaminas. Esquema de clasificación de los nutrientes. Capítulo 3. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo humano, por ser la más común y más barata en todo el mundo. También son conocidos como glúcidos. Su nombre deriva de la palabra glucosa, que proviene de la palabra griega clivis, que significa dulce. Aunque son pocos los que tienen este sabor, otro nombre por el que son conocidos en el de sacáridos, de la palabra latina que significa azúcar, aunque el azúcar común es tan solo uno de los
centenares de compuestos distintos que pueden clasificarse en este grupo. Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos cuya molécula está formado por tres elementos simples: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Como estos dos últimos elementos se encuentran en la misma proporción que en el agua, de ahí deriva su nombre clásico de hidratos de carbono, ya que aparentemente es como si se añadiera moléculas de carbono y de agua, pero en realidad su formación desarrolla formas químicas mucho más complejas. De todos los nutrientes que se pueden emplear para obtener energía, los hidratos de carbono son los que producen una combustión más limpia en nuestras células y dejan menos residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y el sistema nervioso, condiciones normales, solamente utilizan glucosa para obtener energía, evitándose así la presencia de residuos tóxicos como el amoníaco que se produce al quemar proteínas. Se encuentran fundamentalmente en los vegetales, que los elaboran con ayuda de la energía que obtiene de la radiación solar, proceso que se denomina fotosíntesis, aunque en los animales y en los seres humanos hay pequeñas cantidades almacenadas en el hígado y músculos en forma de glucógeno. Clasificación química. La estructura fundamental de los hidratos de carbono responde a la fórmula química CnH2O N, donde el N indica el número de veces que se repite la relación para formar una molécula de carbohidrato más o menos compleja. Respecto a la fórmula química, podemos dividir a los hidratos de carbono en tres grupos principales: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Monosacáridos. En los monosacáridos, número tiene un valor igual o mayor que 3, siendo más frecuentes los que cuentan con 6 átomos de carbono. Son las formas más simples, ya que están constituidas por una sola molécula, por ello no sufren ningún proceso de digestión, se absorben como tales por el intestino, por lo que son la fuente de energía más rápida. Son sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Las principales moléculas de monosacáridos son hexosas, es decir, poseen 6 átomos de carbono, como la glucosa, la lactosa y la fructosa, pero los monosacáridos pueden tener entre 3 y 7 átomos de carbono. Así, por ejemplo, estaría la ribosa, que pertenece al grupo de las pentosas, ya que contiene 5 átomos y es un componente estructural de nucleótidos como el ATP, adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina. Estructura de
los principales monosacáridos: galactosa, fructosa, fructosa. La glucosa o dextrosa es el principal producto final de la digestión de los hidratos de carbono complejos o polisacáridos. De esta forma los absorbemos. Para su metabolismo es necesario la participación de la hormona insulina. La glucosa podemos encontrar como tal en la piel, en la miel, en el zumo de uva y otros frutos maduros, pero normalmente se encuentra en disacáridos, polisacáridos, cadena de almidón. La glucosa se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en el organismo, y está formado por largas cadenas de glucosa unidas entre sí, constituyendo la principal fuente de energía cuando practicamos una actividad física intensa. Cuando hay una disminución de glucosa en sangre, el glucógeno es degradado a través de enzimas transformadas en glucosa. De esta manera se puede cubrir las necesidades energéticas del organismo. El nivel de glucosa en sangre se conoce con el nombre de glucemia, de tal forma que la palabra hipoglucemia indica un nivel demasiado bajo. Por el contrario, hiperglucemia indicaría un valor demasiado alto. Los valores normales de glucemia se encuentran entre 60 y 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre medidos en ayunas. Las personas que tienen niveles altos de glucosa en sangre son los diabéticos, que deben administrarse diversos medicamentos, además de la insulina, para que sus niveles de glucosa se mantengan en límites normales. Esta situación de normalidad se conoce como normoglucemia. La fructosa ingerida en cantidades moderadas no necesita de la insulina para su metabolización. Por ello puede ser consumida como sustituto del azúcar por los diabéticos. También es la principal fuente de energía los espermatozoides, que la metaboliza en su mitocondria.